Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Finanzas entre Cuates. Aquí estamos, sus cuates del alma, Santiago y Ángel, para, invitarlos una vez más a otro episodio en donde hablamos de dinero sin trabas, sin complicaciones y de manera sencilla para todos nuestros cuates. Así es. Como, pues ahora sí que sin términos rimbombantes, haciéndolo de la forma más sencilla posible para todos ustedes. Sí, Y bueno, pues a mí me gustaría decir y aperturar nuevamente el espacio para que si tienen alguna duda, si claro, tienen alguna recomendación, algún comentario que nos pueda servir a nosotros no solo para mejorar, sino también para ayudarles a ustedes, pues invitarles bienvenidos. a que lo hagan, a que nos escriban y sea muy bienvenido cualquier comentario que sea proactivo, ¿no? Sí, gracias a quienes han animado, de verdad que nos ayudan mucho. Pues bueno, quisiéramos empezar el episodio un poco en línea con lo que veníamos hablando el episodio pasado, que era de bolsa. Por eso les decíamos que no se los perdieran para nada. Pues bueno, el día de hoy queremos empezar con un ejemplo porque pues notamos y hubo inquietudes de que tal vez hubo unas partes que no tenían como tantísima claridad, que querían ver como un ejemplo más específico Claro, y aquí lo hemos ideado un poco, ¿no? Supongamos que Finanzas entre Cuates se abre una empresa, entonces se llama Finanzas entre Cuates Entretenimiento SADCB, ¿no? Por ejemplo. Y pues empezamos a operar, pues vaya, grabando entretenimiento para todos nuestros fanáticos allá afuera. Y pues nos empieza a ir bien, ¿no? Afortunadamente. Empezamos a pues abrir nuevos canales, empezamos a expandirnos un poquito más, comprando nuevo equipo, pero bueno, como siempre, todo llega a un límite, ¿no? Nuestro dinero y lo que estamos claro. generando, ¿no? Empezamos, no sé, a generar algún tipo de eventos, algún tipo de suscripción especial para información en específico que estén También, buscando nuestros suscriptores. Eh, Vaya, empezamos a crecer, ¿no? Pero, como dice mi cuate, pues llega un momento donde nuestro capital, pues ya es una limitante, ¿no? exacto. Porque, pues bueno, ya la inversión que nosotros realizamos, pues nos ayudó a crecer de cierta forma orgánica, pero pues a veces hay que ver algo de publicidad, algo de algún evento, Nuevos mercados, exacto, nuevos mercados, distinto tipo de cosas, ¿no? El chiste es que nosotros vamos creciendo y pues aquí el ejemplo avanza en cómo nosotros obtenemos ese capital, ese dinero para nosotros pues seguirnos expandiendo, ¿no? así es. Supongamos que en este ejemplo, pues yo soy la empresa y tengo un muy buen cuate que es dueño de un banco de inversión. Entonces yo acudo a él y le digo, oye cuate, pues fíjate que con mi dinero ya no me está alcanzando y me gustaría salir a bolsa porque sé que nuestros escuchas pues están también interesados en una acción. Entonces pues quisiera pedirte tu ayuda. Ahí que sigue. Pues primero que nada, obviamente el banco de inversión, digo, sin entrar en muchas generalidades bueno, más bien sin entrar en muchas cosas específicas y quedándonos nada más como en lo general, Con lo que sirve. prácticamente el banco de inversión lo que va a hacer a grandes rasgos es voltearse con Finanzas entre Cuates Entretenimiento SADCB y pues bueno, les va a ayudar a hacer una evaluación, ¿no? Les va a ayudar a revisar pues también dependiendo de lo que ellos generan en suscripciones, en eventos, en lo que sea que ellos pues estén realizando, les va a ayudar a hacer una evaluación muy general de todo el dinero que se mueve y cómo está compuesta pues Finanzas entre Cuates, ¿no? En general como esta empresa, ¿no? Entonces al ellos pues estar buscando esta oportunidad de financiamiento, porque recordemos que para una empresa pues hay dos tipos de Claro. financiamientos así generales, que son el mercado de capitales Ujú. y el mercado de deuda. Pueden Sí. emitir también un bono corporativo, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, el banco de inversión le va a decir a Finanzas Entre Cuates, ok, bueno, tú quieres ver cuánto es lo que vale tu empresa, nosotros te ayudamos a ver cuánto vale. Y en base a eso, pues bueno, se va a determinar qué porcentaje del capital de la empresa
se va a poner circulante, Ujú. ¿no? Es decir, se va a vender al público inversionista en general, se va a listar en una bolsa. Exacto. Y más allá de los requisitos que haya en una bolsa de valores, porque pues obviamente ahí el banco de inversión le pide sus estados financieros, que estén auditados, va a Gobierno revisar que todo esté en corporativo, orden, o todo. sea, realmente va a ser un análisis muy profundo para revisar realmente a cuánto es a lo que puede salir a colocarse esta empresa Exacto. en la bolsa, ¿no? Entonces prácticamente a grandes rasgos eso es lo que va a hacer el banco de inversión, analizar a profundidad la empresa, analizar a profundidad cuánto es lo que vale esa empresa para en base a ello pues determinar cuánto es lo que va a costar una acción en el mercado. Se van a meter hasta la cocina, digamos. Es correcto. Entonces, bueno, una vez que mi cuate, dueño del banco de inversión, decide ayudarme porque ve que todo está en orden, todo excelente, vaya, fijamos un día para salir a inversión y le ponemos un código a nuestra acción con el que va a cotizar, que puede ser F de finanzas, C de entre cuates y C, ¿no? Le ponemos FEC, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Ese día ustedes van a tener, bueno, o sea, él para empezar ya me dio el dinero, ¿no? Con el que yo voy a invertir en nuevos proyectos. Y después el día que en el que llegue yo le di las acciones a mi cuate, él va a poder vender algunas o las que él guste en el mercado, porque él tiene acceso a todos estos sistemas que se conectan directamente a la bolsa de valores, entonces es mucho más fácil para él que me ayude que yo irlo a hacer así. Claro, Entonces, en ese sentido lo que prácticamente conectamos con los términos que tocamos el episodio pasado, pues ujú, básicamente son el mercado primario, ¿no? El exacto. banco de inversión lo primero que va a hacer es colocar ese capital pues en un inicio, en un mercado primario, ¿no? Donde en un primer lugar nuestros escuchas, los suscriptores y el público en general pues no tienen muchas veces acceso a ese tipo de mercados, Exacto, ¿no? son un poquito más privados. Entonces pues ya, posterior a esto, ¿qué es lo que sigue, amigo? Llega el gran día, en el que por fin nuestros escuchas que están muy ansiosos por invertir en finanzas entre cuates, pues tienen acceso a la acción, vaya, en Claro. un día empieza a cotizar y ahora sí ustedes todos van a poder comprar y vender, ¿no? A algunos a lo mejor les interesa más en el corto plazo, Claro, otros más para largo plazo. Ahí entre ustedes pues hacen sus maromas claro. y ese ya es el mercado secundario. Lo que van haciendo, Ahí ya directamente a finanzas entre cuates ya no le entra exacto. A ningún mí ya no peso. me entra ningún dinero. A mí ya me lo dio mi estimado cuate, dueño del banco de Claro. inversión. Y ya ahí en base a lo que determina el mercado en general, el Ujú, precio que ya se va a empezar a reflejar en la bolsa de X de valores, pues ya eso es lo que va a valer la empresa, ¿no? El exacto. número X de acciones circulantes en el mercado multiplicado por lo que vale cada acción es lo que le va a dar el valor a la empresa de forma pública, ¿no? Ahí ya la Ujú, empresa pasa a ser pública, pasa a tener capital circulante entre el público e inversionista, pero realmente ahí ya no les entra a ellos ningún capital. No, Finanzas sí, entre cuates se dedica a expandirse, comprar nuevo, para lo que sea que necesitaban sí. ese capital, pues ya recibieron ese capital y digo, ahí la ventaja para una empresa, en este caso Finanzas entre cuates, de financiarse mediante emisión de acciones versus un bono es que ahí no están obligados ellos a devolver Exacto. nada a los inversionistas, ¿no? Que en algún Sí, futuro la empresa pueda determinar un pago de dividendos exacto. es otra cosa, pero no es una obligación, ¿no? Para allá vamos, sí. Hay capitales que sí lo están obligados, como lo son las fibras, Ah, sí. pero en este caso, pues poniendo en un ejemplo muy sencillo, realmente no están pues obligados a regresar este capital, ¿no? Y es por eso que es una ventaja muchas veces para una empresa cotizar en un mercado de valores. ¿Por qué? Porque les va a dar más exposición al mercado en general. A partir de ahí, pues bueno, ellos también van a tener que ser más transparentes, como ya lo Sí, comentamos, van a tener que presentar sus resultados financieros, entre otras cosas, ¿no? Y además, pues bueno, también si en algún momento algún inversionista de otro país o de otro lugar que esté muy interesado en lo bien que lo está haciendo la empresa, en lo atractivo que están siendo en cuanto a sus márgenes o a lo que están generando, porque realmente del otro lado del inversionista, ¿por qué te interesaría invertir en una acción? Porque si por ejemplo tú compras el día que salió o el día que se compras una acción a 10 pesos y el día de mañana vale
12, pues realmente estás teniendo ese 20% de rendimiento, que son los 2 pesos que ganaste por cada acción que compraste, ¿no? Entonces, Claro. ese es un atractivo y es porque tú decidirías invertir en una empresa, porque crees que el día de mañana su empresa va a valer más, porque va a generar más, entre muchos otros factores que ahorita explicaremos que puede mover una acción. Van a hacer que esa acción valga más y tú puedas vender en ese momento tu inversión y tener esa utilidad, ¿no? Y otro punto por el cual te debería interesar o a un inversionista en general pues le interesa invertir en una acción es que el día de mañana, una vez que esa empresa esté bien establecida y ya haya generado pues su flujo necesario, etcétera, etcétera, que pueda determinar que te va a pagar un dividendo, ¿no? Y ese es un flujo de efectivo extra que, como bien se los explicamos, pues las empresas no están obligadas a realizarlo, pero pues al final sigue siendo un Sí, beneficio, ¿no? es Entonces muy son bueno. ese dos tipos de atractivos que le puedas tú ver a una acción normal, porque pues realmente también hay otro tipo de acciones que están seriadas distintas, que tienen derecho a voto, otras que no, pero bueno, así Sí, en general, general realmente esos son como los 2 puntos que a ti te interesa como inversionista, ¿no? Y pues la empresa pues ya se dedicará a hacer bien las cosas. claro. Y bueno, siguiendo con el ejemplo, bueno, nosotros, Finanzas Entre Cuates, entretenimiento, pues buscábamos ese dinero para invertirlo a largo plazo. Entonces, por eso nos convenía más salir a bolsa que pedir prestado mediante un bono, ¿no? Supongamos que los proyectos empiezan a ir bien, otros, pues por ejemplo, o sea, como siempre pasa, pues no tan bien. Y nosotros tenemos que ir reportando eso en nuestros estados financieros y en nuestros reportes trimestrales. Claro. Eso es una de las cosas que mueven a una acción. Si algo mejor un proyecto se me cayó y que yo le estaba apostando mucho no salió bien, vaya, eso puede ser que lleve a la acción un poquito hacia abajo. Claro. Si, Aquí, de hecho, hicimos una pequeña lista como de cosas que pueden mover una acción, ujú, para que también fuera de este ejemplo práctico que les pusimos de cómo funciona el listado de una empresa, más o menos a grandes rasgos, ujú, pues también que ustedes sepan qué tipo de cosas, qué tipo de noticias, qué tipo de situaciones pueden mover una acción, ¿no? Por ejemplo, pueden influir muchos tanto factores internos de la empresa como factores externos de sí, industria, factores económicos del país, factores del sentimiento del mercado que lo explicábamos, que eso también es muy importante porque una empresa lo puede estar haciendo maravilloso y si exacto. el mercado no está con el sentimiento de que las cosas van bien, pues también eso le puede afectar mucho a una acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, de las cosas internas, pues, ¿qué puede afectar este tema, ¿no? Por ejemplo, en este específico caso, En ejemplo, Finanzas sí. entre Cuates, pues presenta un resultado trimestral donde tiene ingresos y utilidades y en base a eso, pues bueno, si les va muy bien, puede ser que La acción la suba. acción suba y si les va mal, pues también puede ser que la acción baje, ¿no? Aunque también de eso depende muchas cosas porque siempre hay una expectativa del mercado y a veces pues a las empresas les va bien, ¿no? Pero si no Claro, cumplen con las expectativas que tenía el mercado sí. o no es lo suficientemente bueno, pues a veces las acciones se caen. O al revés, también puede ser que el mercado esté esperando que a la acción le vaya muy mal y le va mal, pero no tan mal como se esperaba y la acción pues o no se cae tanto o empieza a subir un poquito, ¿no? Entonces ahí hay factores externos que suelen mover cuando se dan este tipo Sí, de reportes financieros, los resultados trimestrales, en muchos casos de las empresas que están obligados a presentarlo trimestralmente, ¿no? Pueden ser también nuevos productos, proyectos, proyectos, por ejemplo nosotros que no sé el día de mañana saquemos un newsletter con noticias que podamos vender a una exacto. suscripción de X pesos y O así, que ya etcétera, hacemos etcétera. programas en Estados Unidos, algo así, Exacto, imagínate. ese Ya tipo somos de... una productora o cosas así. Vaya, que vayan alimentando el negocio y que ayuden en el crecimiento, Claro, pueden ser favorables en el mercado. claro. También puede haber cambios en la dirección, en la gestión de la empresa, Otra, de gobierno corporativo, lo que sea. Pueden ser temas de que aumenten o reduzcan su deuda, que aumenten o reduzcan su liquidez, alguna fusión o alguna adquisición, también, la expansión o cierre de operaciones. Por ejemplo, en el tema de las fusiones o adquisiciones, hay muchas veces donde a cierta empresa
sale, que se ve mucho en los casos en Estados Unidos, ¿no? Que generalmente los grandes monstruos como Google, Microsoft, entre otras empresas, pues siempre adquieren a las pequeñitas, ¿no? Que van saliendo Sí, por ahí. Y es el gran sueño de los VC Bros, ¿no? Que claro, tengan esa acción que Google va a comprar, que tengan esa acción que X empresa va a comprar. Y pues cómo funciona. Realmente así llega el banco de inversión y dice, bueno, esta acción vale, exacto, o bueno, esta empresa vale tanto y la va a adquirir Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces sí, esas acciones luego ya cotizan en mercados y, no sé, por ejemplo, en el mercado está a 12 pesos, pero Google dice que lo va a comprar a 15 pesos, ¿no? Entonces hay 3 pesos de diferencia que suelen representar una utilidad para los accionistas o muchas veces el mercado sale a cubrir ese gap, ¿no? Para que cuando el día de mañana Google diga, bueno, yo te las voy a comprar a ti, inversionista, en 15 pesos, pues tú las puedas vender en ese precio, ¿no? Entonces, sí. hay ese tipo de factores en adquisiciones o en fusiones que suelen afectar también el precio de una acción. Sí, totalmente. Y bueno, siguiendo con el ejemplo, supongamos que nos empieza a ir todavía mejor, los proyectos van bien. Vaya, para esto tienen que pasar años. O sea, tampoco, pues bueno, los negocios muchas veces no se dan de la noche a la Sí. mañana. Y supongamos que entramos en un índice, ¿no? En la bolsa en la Ujú. que estemos cotizando. Y mi cuate, que es dueño de un banco de inversión, pues seguramente a sus clientes les ofrece, ya les habíamos hablado de los ETFs, que son estas canastas de acciones, muchas veces basadas en índices, pues a sus clientes, y también entre ellos ustedes cuates, pues les interesa, ¿no? Porque pues muchos tienen estrategias un poquito más pasivas que invierten a través de los ETFs. Y entonces mi cuate dice, pues yo tengo para cumplir con el balance de mi ETF, que sigue tal índice, pues voy a salir a comprar un poquito más de acciones. O sea, eso obliga a los ETFs y a los Exacto, índices, ahora sí que a los instrumentos indizados, a que independientemente de lo que ellos quieran, tienen exacto. que salir a cubrir cierto porcentaje de esa acción. Ujú. Entonces, pues los obligan a comprar para que, pues no sé, si tenían el 5% de esa empresa en el índice y al final pues va a aumentar al 10, pues les obliga a A ir a comprar el comprar resto, ¿no? O más. por ejemplo, si van a entrar a un índice accionario, en el ETF pues también va a beneficiar, ¿no? En el ETF este nuevo, que por ejemplo, que fuera de la Bolsa Mexicana de Valores Ajá, y no está finanzas entre cuates entre las 35 empresas que cotizan hoy en día, pues un ETF de la bolsa no trae acciones de finanzas exacto. entre cuates, ¿no? Entonces, si va a entrar al índice, lo que pasa es que todos los ETFs que repliquen al índice Ujú. IPC de México, prácticamente lo que van a tener que hacer es comprar esas acciones para indizar Exacto, para que finanzas entre empiece. cuates, ¿no? Entonces, Exacto. eso también es un beneficio o perjuicio de qué es lo que mueve a una acción, porque muchas veces, por Sí, ejemplo, en índices que tal vez son más, pues ahora sí que bursátiles, ¿no? Porque en el IPC, pues luego no suelen salir mucho o entrar muchas sí, pues empresas, ¿no? por el mercado mexicano principalmente, ¿no? Exacto. Pero vaya, en Estados Unidos este tipo de cosas sí generan unos movimientos bastante fuertes de... Que sí los hay aquí, en Sí, México. O sea, seguramente sí. anuncian que Electra va a salir del IPC y va a entrar X acción, ¿no? Que sí los hay, pero suele darse mucho más frecuente y mucho más seguido en índices, inclusive, pues obviamente mucho más grandes, ¿no? Como el Sí, S&P 500, sí. entre otros, ¿no? Y los movimientos ahí son más fuertes. Pero bueno, esto por ponerles un ejemplo. Y los de ustedes que confiaron desde el principio en nosotros y se quedaron con acciones, pues esta noticia les viene re bien. Hmm, Porque, pues vaya, el anuncio de que mi cuate, dueño de un fondo de inversión o de un claro, banco de inversión muy grande, va a meter más dinero, pues eso significa que sus acciones se van a revalorizar, van a tener una plusvalía muy buena. Entonces, vaya, ustedes contentos, yo también contento porque eso pues me da un nombre, nos da un nombre a Finanzas Entre claro. Cuates, ya estar en un índice, vaya, estarnos acentuando en la industria del entretenimiento y de las finanzas. Claro. Y bueno, pues también hay obviamente muchos otros factores que igual y dependen mucho de la empresa, eh, pues el tipo de empresa es como la afecta, ¿no? Por ejemplo, los factores externos económicos, como lo pueden ser movimientos en la tasa de interés de un banco central, la Ujú. inflación, el tema de pues noticias macroeconómicas, ¿no? De
que tal vez el país no le está yendo tan Exacto, bien. Entonces, pues, tú desaceleración dices, oye, si económica. en general al país no le está yendo tan bien, como por qué a esta empresa o a estas empresas les podría ir bien si la economía no está tan Sí. bollante, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense Y que vendemos una suscripción nosotros de Finanzas Entre Cuates a los mexicanos y de repente se empieza a ver que el país se empieza a desacelerar, ¿no? Entonces ustedes pues empiezan a recortar sus gastos evidentemente y empiezan a decir pues tal vez esta suscripción de Finanzas Entre Cuates, por más que me guste el contenido y yo lo siga, en pues efecto, a lo mejor no la necesito tanto claro. y ahorita que se está apretando el gasto pues la puedo cortar. Sí, y bueno, pues también obviamente hay otro tipo de factores Claro. que luego no son tan comunes, pero sí suelen mover una acción, como lo Ujú. pueden ser rumores y Ah, noticias, ¿no? claro. Imagínense que está el rumor de que los cuates se pelearon, ¿no? Que Ándale. hubo un pleito entre los cuates y dicen, bueno, ya van a suspender este tema y tal. Sí, Un rumor así, pues bueno, tumbaría claro. la acción a los Sí, pues suelos, sí. ¿no? Se Por ejemplo, perdería pues un poco de también confianza. opiniones de analistas, ¿no? Porque obviamente en muchos lugares asignan a ciertos analistas para que cubran cierta acción y pues que un analista diga, oye, yo veo con buenos ojos a esta acción, le pongo un precio objetivo de X, pues hay mucha gente que dice, a mí me gusta mucho lo que dice este analista, voy a comprar la acción, ¿no? Y eso También. puede hacer que más gente salga a comprar la acción y la lleve arriba, o al revés, que digan, no, pues a mí no me gusta tanto esta acción. El tema es que pues los analistas también pueden mover ahí sus calificaciones de Sí. compra, mantener, neutral, etcétera, etcétera, y eso también puede pues, afectarle a una acción, ¿no? También un factor muy importante que les explicábamos el episodio pasado y creo que es uno de los indicadores más peculiares, por así decirlo, que son los de fear and greed, que es Ah, miedo claro. y codicia, que pues muchas veces vemos en mercados que no paran de subir, que no Sí. paran ahora sí que de tener un comportamiento alcista y hay ciertos índices que determinan que hay, no sé, en algunos momentos alta codicia, ¿no? Que la gente Exacto. cree que va a seguir subiendo, que tiene esa literalmente alta codicia y llevan a los mercados a niveles muy altos o que empieza a haber mucho miedo porque hubo alguna noticia macroeconómica, porque hubo alguna noticia que salió a decir X presidente, X Exacto. persona. Las redes sociales también pueden mover mucho cómo se mueve una acción, ¿no? Apenas Elon Musk empezó a tirarle a Netflix y pues vaya, ahí nos llevó a algunos que estamos en Netflix para abajo, pero pues vaya, no pasa nada, ¿no? Claro. O sea, lo que queremos que entiendan es que hay realmente demasiadas cosas que Sí, pueden sí, sí. mover el precio de una acción y que a veces también es muy difícil de prever. O O sea, controlarlas también, exacto. inclusive. Y puedes estar como que al pendiente de algunas cosas Ujú. y puedes tener tú literalmente toda la fuente de información a la mano, pero pues realmente eso no está en tus manos, ¿no? Sí, O no se sea, sabe mañana si Trump va a decir algo sobre tu empresa y pues ya te llevó entre claro. las patas, ¿no? O, por ejemplo, no sé, que salga una noticia de que Finanzas Entre Cuates va a implementar un sistema de inteligencia artificial Ándale. para optimizar el envío de su newsletter o el envío de sus podcasts o material educativo, lo que sea, ¿no? Sí, Entonces, pues igual pueden que no sea tan productivo, pero pues como tiene esa fama de inteligencia claro. artificial que también ha pasado mucho Sí, sí, en sí. muchos mercados de que anuncian que una empresa de inteligencia artificial va a invertir con X o se va a aliar con X y mueven la acción, ¿no? Entonces eso también, ese tipo de noticias también pueden mover una acción, ¿no? Entonces Sí, totalmente. prácticamente hay un montón de cosas. O lo que explicábamos también en algún episodio, ¿no? El tema de grandes fondos de inversión que Claro. salgan a vender una posición porque pues ya querían tomar utilidad o que Ujú. salgan a comprar más porque querían, eso también puede mover una acción que también suele darse, pues ahora sí que lo que le llaman las ballenas del mercado, ¿no? Sí, o también hay algunos fondos que pueden estar interesados en la gestión interna de la empresa, o sea, quieren ayudar a administrarla, entonces también pueden llegar a comprar mucho con tal de obtener un asiento en nuestra junta directiva y tomar decisiones con nosotros de finanzas entre cuates. Claro. Entonces, eso también puede mover al mercado y vaya, pues muchas, muchas cosas. Sí, a ver, nos podríamos quedar hablando de Sí, sí, muchos sí. ejemplos, de muchos casos reales,
pero pues básicamente eso también es como para que entiendan cómo ciertas cosas pueden mover una acción, ¿no? Y al final creo que también es muy importante seguir con el hilo de esto y explicarles pues también qué es lo que podemos nosotros analizar o qué es lo que nosotros podemos ver en una acción, pues para Sí, decidir invertir en ella sin claro. tener gran conocimiento en los mercados, porque como bien lo hemos dicho, y realmente pues digo, a ver, nos podemos dedicar a un episodio tan largo o tan corto como queramos. Hay tantas metodologías, hay tantas maneras de Sí. analizar una acción, Y ya las explicaremos pero poco a poco, pues a ver, pero nosotros no estamos aquí para venir a decirles cómo hacer un DCF, una evaluación, sí, no. no estamos aquí para también platicarles de cosas muy complicadas, por lo menos por el momento. En un Vamos poco a futuro, poco. pues digo, también depende mucho de los escuchas, de cómo vaya avanzando esto, pero realmente esto lo queremos hacer lo más sencillo posible para el público en general, porque sabemos que mucha de la gente que nos escucha no tiene mucho conocimiento en mercados financieros, Y es normal. entonces pues prácticamente traemos aquí también un poquito de lo que nos podemos fijar en qué analizar cuando queremos invertir. Y una de ellas pues es una estrategia muy famosa, muy utilizada, que ya les mencionamos previamente, que es el DCA, ¿no? El Dollar Cost Average, que prácticamente es literalmente promediar tu costo Exacto. literal promedio de las acciones o la acción que tú estés comprando o el ETF, ¿no? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, aquí les tenemos un pequeño ejemplo de nosotros estamos analizando una acción, Finanzas entre cuates. finanzas entre cuates, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo de 5 meses donde nosotros vamos a estar invirtiendo cada mes 100 pesos, ¿no? Entonces, pongamos que en enero de 2025 la acción de finanzas entre cuates SABDCB, porque Ujú. ya Ya es cambió. sociedad anónima bursátil, ya Sí. estamos cotizando en bolsa, pues prácticamente vale 10 pesos, ¿no? Entonces nosotros ahí vamos a invertir nuestros 100 y con eso, pues bueno, compramos 10 títulos, ¿no? Eso es lo que hacemos en el primer mes. En el segundo mes, en febrero, pues la acción se cayó, desafortunadamente tuvo una caída y Sí. vale 8 pesos la acción, ¿no? Entonces nosotros vamos a invertir otra vez 100 Sí. pesos Sin y importar que con, haya bajado. exacto, y con nosotros eso pues estaríamos comprando, obviamente pues no se pueden comprar, bueno, en algunos casos se puede comprar fracciones de acciones, pero en este caso nos alcanzaría para 12 nada Ujú. más, ¿no? Y por ejemplo en febrero, que valía 8 pues ya compramos 12 acciones a ese precio, ¿no? Ujú. Y así consecutivamente. En marzo compramos cuando vale 5, en abril compramos cuando vale 9 y en mayo compramos cuando vale 12, ¿no? Entonces durante 5 meses pues cambió de 10 a 8 a 5 a 9 y a 12 pesos, ¿no? Se movió bastante la acción, Bastante. fue bastante volátil, pero en cada mes nosotros ocupamos nuestros 100 pesos para comprar y en algunos casos nos alcanzó para comprar más acciones y en otros casos nos alcanzó para comprar menos acciones, ¿no? Normal. Entonces, por ejemplo, en este sencillo ejemplo de 5 meses, lo que invertimos nosotros fueron 500 pesos de Ujú. nuestro capital, ¿no? Realmente nos alcanzó para comprar 61, que bueno, en este caso no se puede comprar fracciones, pero si se pudiera, nos alcanzaría para comprar 61.94 acciones, ¿no? Que lo podemos redondear muy fácil a 61, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, el precio promedio pagado por cada acción, porque en cada mes compramos en un precio distinto, y en algunos meses compramos más, a un precio mucho más barato, Claro. entonces, pues nuestro costo promedio sería de 8.07, ¿no? Entonces, si nosotros llegáramos a mayo, realmente, si lo ponemos así como en el ejemplo, ¿no? Si nosotros invirtiéramos nuestros 500 de un inicio en enero, cuando la acción valía 10 pesos, en mayo, que ya vale 12, tendríamos un 20% de rendimiento, No ¿no? tanto. Tendríamos ese 20% de rendimiento, bastante Sí, atractivo, bueno. grande finanzas entre cuates que me dio un 20% de Claro. rendimiento en 5 meses, pero bueno, el chiste es que en este ejemplo que nosotros promediamos, pues nuestro costo promedio es mucho más bajo, es del 8.07, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros sacamos el rendimiento sobre nuestro costo promedio a los 12 pesos que vale en mayo de 2025, realmente nuestro rendimiento sería de el 48.69% Todavía promediado, mejor. ¿no? Entonces, Sí. aquí realmente es una estrategia que suele ser muy Se utilizada porque ocupa no mucho. importa el momento en el que tú estés comprando, sino el tiempo en el que tú permanezcas en esa acción. Entonces, Exacto.
es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, digo, si tienen alguna pregunta de este ejemplo, se las podemos resolver, pero prácticamente esto suele realizarse mucho con ETFs, con ETFs que están indizados, ¿no? Porque, pues no sé, muchas veces tenemos el efectivo y estamos en un momento donde el mercado está en máximos históricos y lo que pues no queremos hacer es entrar en ese máximo y que después se nos caiga y pues ya no podamos volver a entrar, ¿no? Entonces se compra una parte y independientemente de en qué nivel esté el siguiente mes, se compra con otra misma parte y así consecutivamente, para que también en el largo plazo pues suelen ser estrategias muy efectivas. Sí, no te pierdas de buenas oportunidades. ¿No? Otra estrategia, pues, a lo mejor a quien le interesa sería invertir por dividendos. Supongamos que finanzas entre cuates, pues vaya, se establece en el mercado dentro de unos años, ya tenemos un público fiel, constante, y entonces decidimos como agradecimiento a todos nuestros inversionistas repartirles un poco de nuestras utilidades por medio de un dividendo. Eso pues también los pone muy contentos a todos porque vaya, sería nuestro primer dividendo que repartimos. Claro. Esa puede ser otra estrategia que se aplica mucho, ¿no? Que se les conoce como las blue chips, ¿no? Las acciones que ya están bien establecidas, que ya pagan dividendos. Un ejemplo puede ser Coca-Cola, ¿no? Que ya no tienen broncas, todo el mundo se echa su coquita. Y ahí échense un clavado de las empresas que trae Warren Buffett. Normalmente. Como que de ese tipo, ¿no? Que realmente, pues ahí hay otras metodologías dependiendo de cómo catalogan las empresas que ya son más value, ¿no? Que ya son empresas establecidas y que ya pagan dividendos, ¿no? Exacto. Entonces, pues digo, a ver, de estrategias les podemos hablar de muchas. Sí, pero realmente cada una también se ajusta a las necesidades de cada persona, ¿no? Eso es lo más importante. Pues digo, aquí lo hemos mencionado ya bastantes veces en este podcast, que cada estrategia, pues bueno, también es personalizada. ¿No? Y esto no es ninguna recomendación ni nada, simple y sencillamente es explicarles un poquito también cuál puede ser una forma para empezar a invertir sin tener mucho conocimiento, ¿no? Este tipo de estrategias de invertir mediante dividendos, invertir mediante un dollar cost average, etcétera, etcétera, pues en ETFs suelen ser buenas estrategias también porque en el largo plazo pues pagan sus frutos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también les queríamos mencionar un poquito algunas cosas que son bien importantes que ustedes pueden tener en mente. Personalmente, yo creo que una de las cosas en las que nos tenemos que fijar si eres un principiante para poder invertir en una empresa es entender bien a la empresa. Claro. O sea, ya fijarte qué es lo que hace. O sea, que tú puedas entender qué es lo que hace X empresa, ¿no? O sea, que si en este caso, por ejemplo, nosotros en el ejemplo que pusimos, ¿no? ¿Qué hace Finanzas entre Cuates? Bueno, pues se dedica a la distribución de contenido, de entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hace su dinero? Exacto. Mediante suscripciones, mediante eventos, mediante alguna venta de algún producto, etc, etc, que entiendas bien a la empresa, ¿no? Y eso creo que es uno de los pasos principales, más allá de cualquier influencer, cualquier persona que te encuentres en internet y que te diga, compra esta acción. Ok, bueno, muchas veces te puede salir la jugada, pero desde mi punto de vista, para que tú realmente entres en convicción con una acción, o sea, que realmente inviertas queriendo, o sea, tú con esa convicción de invertir en esa acción y que realmente si el día de mañana se llega a caer, pues tú estés tranquilo y no estés tan ahora sí que tan estresado. Exacto. Pues es que tú entiendas qué es lo que está haciendo la empresa, ¿no? Y que sepas que si bien hay momentos malos, si bien hay trimestres buenos, hay trimestres malos, que tú entiendas qué es lo que hace la empresa, cómo hace su dinero y pues también en base a eso tú determinarás qué son las cosas que a ti te parecen atractivas, ¿no? Por ejemplo, para mí yo creo que es entender también qué ventaja competitiva puede tener sobre las otras empresas de la industria. O sea, por ejemplo, cuando analizas una acción que cotiza en bolsa, pues realmente que te fijes no solo lo que hace esa empresa, ¿no? Sino qué hace distinto a las otras empresas. Qué hace diferente, qué es lo que la diferencia y por qué puede ser mejor que esas y el día de mañana tener más pedazo del mercado, mejores márgenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso incluye muchas cosas, tanto fijarte quiénes están en el board, quiénes administran. Exacto. O sea, puede ser tan complejo como la gente quiera, ¿no? Sí, o no sé, a lo mejor si no te gusta que se metan en polémicas, ¿no? A lo mejor finanzas entre cuates, no damos mucho de qué hablar allá afuera.
y eso te gusta a ti como inversionista, también Claro. eso es algo a analizar. Igual yo diría, pues, el horizonte que ustedes se vayan a plantear. No significa que no lo puedas ampliar, a lo mejor Claro. finanzas entre cuates te gusta para un año, ¿no? Terminado ese año, tú revisas la acción y es, oye, pues fíjate que este nuevo proyecto me gusta, pues puedo dejarle otro año más mi dinero a finanzas entre cuates y vaya, es ir revisando tu portafolio periódicamente, Claro. checar tu horizonte, tus Que mira, objetivos. eso depende también de cada persona, ¿eh? Hay personas a las que realmente se les debe recomendar no ver su portafolio porque, pues, no lo aguantan, ¿saben? Y al final, ok, Pues ellos yo diría que están... no es bueno tu portafolio, no sería para ti si no aguantas ver tu portafolio. Es que depende de muchas cosas, o sea, hay gente que dice, ok, mira, este es mi objetivo, yo no lo aguanto, o sea, yo no me voy a estar metiendo a ver todos los días y no Ah, no, quiero no ver todos si los días, en no, tres no. meses, o periódicamente de que en 3 meses se lo doy a X persona para que me lo administre, o hago esta estrategia, y yo sé que tal vez, a ver, yo creo que una, pues no recomendación, pero un principio básico cuando eres un principiante, pues es que tu horizonte de inversión sea de largo Ah, plazo, sí, ¿no? totalmente. Porque los madrazos te los vas a llevar. Yo Sí, me acuerdo que cuando empecé a invertir también me llevé mis fregadazos, eh, sí, me es metí que en como cosas siempre. que a pesar de que sí las aguantaba, pues realmente no estaban pensadas para el tiempo de inversión en el que realmente entré, o sea, que decía, bueno, este es un ETF apalancado, yo voy para 3 meses aquí, ¿no? Y realmente se madreó al principio y mi horizonte de inversión o mi tiempo en el producto terminó siendo un año y medio, ¿no? Entonces realmente creo que mientras más largo sea tu horizonte de inversión, mejor Mejor, oportunidad tienes de sí, corregir tu estrategia, de de acuerdo. hacer ajustes, que eso es bien Un importante, ¿eh? O sea, rebalanceo. no siempre es, ok, ahí déjalo y no lo veas hasta en un año, ¿no? Pero es que depende de cada estrategia, o sea, pueden Sí, haber gente que me digan, ok, yo quiero esta estrategia que me pueda dar muy buenos dividendos o muy buenos frutos, muy buenos rendimientos, pero no lo quiero estar revisando porque sé que si a los 3 meses yo lo veo y sé que no es el horizonte, o sea, no sé, por poner un ejemplo de que invertiste en una empresa que apenas está iniciando, pues realmente no te va a representar un beneficio estar revisando trimestralmente tu acción, porque puede ser que traiga trimestres muy malos, ¿no? Apenas está empezando. Pero tú vas a largo plazo, o sea, chance tú vas a 2 años y lo que te conviene es dejarla ahí madurar o tener, no sé, otro tipo de estrategia, ¿no? Más diversificada. Que digo, aquí depende mucho de, ahora sí que para gustos colores sí, y cada persona puede pedir o adecuar su estrategia dependiendo de sus necesidades y exacto. sus gustos. Nosotros les damos las herramientas y ya ustedes lo pueden adecuar a su uso personal. Claro, Otra que yo les diría, pues vaya, no se olviden nunca de su fondo de emergencia. Para que no tengan que vender su acción de finanzas entre cuates que tanto les gusta y se puedan perder de una buena oportunidad, tengan su fondo de emergencia para que ustedes puedan disfrutar de estos frutos de los claro. rendimientos. Y más allá también de un fondo de emergencia, un apartado de liquidez, ¿no? Porque Ujú. siempre es bueno tener liquidez, que muchas veces pues no, o sea, a veces es bien difícil determinar qué porcentaje de liquidez vas a dejar en tu portafolio, porque pues nunca, a veces no quieres estar fuera del mercado, ¿no? No quieres Exacto. perderte de esos rendimientos que están allá, pero a veces vale la pena para hacer algún promedio, si se cae una acción que te gustaba cuando valía 15 pesos y hoy está en 10, pues ¿por qué no comprar más, no? Si te gustó Exacto. cuando valía 15, ¿por qué no te gustaría cuando vale 10, no? Y Esa es la así, cosa. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte es bien importante. Un consejo también que yo le daría a una persona principiante es invertir en empresas grandes y establecidas, ¿no? Sí. Que también pues, son las que más información tienes disponible para analizar, para leer, para preguntar, o sea, realmente pues no te estás metiendo en una acción que lleva cotizando 2 años, te estás Yo metiendo sí, en acciones exactamente. que llevan años cotizando en Estoy de bolsa, ¿no? acuerdo. Ese puede ser un buen consejito, ¿no? Excelente consejo. Yo les diría que tengan cuidado con estas acciones meme stocks que últimamente se han puesto de moda, ¿no? Con esta película que salió de Dump Money de GameStop contra los fondos de inversión de Mm, cobertura. Vaya, tengan cuidado en esas cosas. Los riesgos son muy amplios. claro, Eh, si eres de los primeros, pues vaya, qué suertudo, ¿no? sí, Y es difícil no, porque porque, muchas bueno, veces pues te ¿cómo llevan de calle, sabes? Ajá, ¿cómo sabes que eres de los primeros, no? sí, Y te pueden llevar de calle, hay mucha gente que pierde su dinero. Entonces, vaya, yo no andaría persiguiendo rendimientos de este tipo, por más que tú veas en claro, internet gente que los presume y todo,
Pues sí, claro que hay gente que ganó, pero del otro lado de la moneda también hay gente que pierde, ¿no? Claro. Entonces, yo en línea con ese consejo que das, yo estoy contigo. Que digo, no es, o sea, no es para todos, o sea, cada consejito depende de un montón de cosas, pero creo que es algo con el que podemos ir empezando, Para los con el que principiantes. pueden ir también ustedes viendo a ver qué es lo que hacen. Y otra forma también muy importante de empezar a invertir cuando eres un principiante es mediante los ETFs, o Sí, sea, mediante fondos indizados a pues los índices más importantes del mundo, que lo pueden ser el Standard & Poor's 500, el Nasdaq, que digo, también otros índices dependen de muchas cosas que yo no soy sí. tan promotor, por ejemplo, pues no sé, luego cuando recomiendan China, cuando O Vespa. recomiendan otro tipo de Sí, pues mercados que llevan pues, años super flat, ¿no? O sea, si sí. nosotros, ok, tal vez este año le ha ido de maravilla a China, ¿no? Pero si nos ponemos a ver lo que habían pagado desde hace un montón de años, pues realmente no te habían dado un rendimiento tan atractivo, ¿no? Y al Entonces, principio los 2000 tuvo su burbuja también, si mal no recuerdo, que todo el mundo te decía, no, China, en China, invierte en China, invierte en China. Y pues durante su momento también se desplomó, ¿no? claro. Porque todo el mundo pensaba que ya estaba el futuro y pues no, realmente se sigue moviendo mucho dinero en Estados Unidos y eso pues no ha cambiado y tal Claro. vez no cambie en mucho tiempo. Entonces, es una forma de, pero pues no significa que sea una garantía, se los hemos explicado, ¿no? Y muchos, o más bien, las instituciones están obligadas a presentar este famoso disclaimer de rendimientos pasados no garantizan Muy rendimientos futuros, importante. ¿no? Y por más que, No persigan tampoco a una empresa por rendimientos pasados que hayan tenido. claro, O sea, no es garantía. Su análisis es lo creo que primero. ese es uno de los principales vicios de la cultura Sí, financiera en general, no creo que sea solo de aquí de México. Cuando estás del otro lado de la mesa, cuando eres tú el que está intentando explicarle a alguien cómo funciona algo, creo que es mucho más fácil que esa persona entienda o le guste o le llame la atención ujú, un instrumento que ya pagó el 30% sí, a pues que le expliques que ese instrumento que ha pagado el 5 es en el que tiene que entrar ahora para que le en el pueda futuro le pagar, puede ir sí, también bien, exacto, ¿no? O sea, porque igual y el del 30 ok, sí, ya pagó el 30% pero pues nada más le queda chance de gasolina para llegar a un 40 o a un 35 exacto. y tal vez con el O que lleva. viceversa, ya llegó a su máximo, Exacto. ahí lo dio y ahora va para abajo. Sí, entonces, pues, a ver, estos consejos que les estamos dando no significan que están escritos en piedra, No, no son ley, eh, es una forma de empezar, si lo quieren hacer ustedes también por su cuenta o ir aprendiendo, inclusive sin ir invirtiendo y que hagan ustedes el ejercicio de, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera invertido en esta hay acción, ¿no? simuladores también. Ese es Exacto, excelente consejo también. Hay simuladores ahí en la web. Yo por ahí del 2019, 2018 me abrí mi simulador y pues me fue bien. claro, En su momento se había caído claro. Meta, compré Meta en el simulador. Sí. También la mezcla americana de petróleo se cayó, compré ahí un tantito. O lo Vaya, pueden hacer también mediante aplicaciones como Yahoo Finance o Investing, ¿no? Que no necesariamente tienen que comprar la acción, pero no sé, exacto. por ejemplo, se meten a ver que en el mercado en ese día está en, yo qué sé, en 2,000 pesos la acción, ¿no? Y ponen que quisieron comprar 2,000 pesos esa acción y lo Exacto. ponen como si realmente hubieran realizado Excelente esa consejo también. operación y también ahí ustedes van monitoreando qué tan buena o qué tan mala decisión hubieran tomado, ¿no? Hay un montón de cosas que pueden hacer, ¿no? Y yo creo que, Es ir pues, practicando. sí, y sobre la marcha, ¿no? Porque a mí, por lo menos, inclusive, hasta que estudié algo relacionado con finanzas y la carrera iba muy enfocada también en la parte bursátil, pues a mí nadie me enseñó, No, a mí o tampoco. sea, así a ciencia cierta, a hacer mi portafolio, ajá, o sea, Rebalanceos, todo, nada. todo ese tipo de cosas que hoy en día yo hago con mi portafolio, ¿Cómo analizar? Sí. no, pues nadie me lo enseñó, ¿no? Y poco a poco lo vas aprendiendo, poco a poco te vas informando, nadie nace ahora sí que con ese librito Sí, no. mágico de cómo invertir Y de para eso forma es este perfecta. espacio. ¿No? Entonces, y nosotros también nada de lo que hablamos aquí es garantía, o sea, Ni es se ley, los exacto. repetimos, aquí nosotros no venimos a hablarles de lo que los va a hacer millonarios, simple y No. sencillamente lo que queremos es que aprendan, que tengan esa sensibilidad, que tengan esa cultura de, mi acción se movió así, ¿por qué? ¿No? O
¿por qué me convendría invertir en esto? ¿Por qué puedo hacer Exacto, patrimonio ¿qué con no me esto? conviene? Exacto, o sea, y también Sí, muchas cosas que venden en otros lugares, exacto, que muchos no conviene. influencers que pues realmente no convienen, ¿no? Y que tú también estés bien informado de esto que me está diciendo es basura, o sea, esto Sí, no tiene ni pies ni cabeza, exacto. o puede ser que sí, vale la pena arriesgarse, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden decirse aquí. Y otra importante que a mí me gustaría para finalizar, ya como Adelante. que los consejitos de, por ejemplo, ya englobando el dollar cost average, el tema de entender la empresa o entender el índice, eh, invertir a largo plazo, invertir en acciones que sean o empresas que sean ya grandes y estén estables. Ya como final, a mí me gustaría decir que no inviertan con emociones. O sea, como se Ujú. dice muy famosamente, no inviertan con el estómago, sino inviertan con la cabeza, ¿no? Porque muchas veces, pues es bien difícil levantarte y ver que tu acción se cayó un 7 un ocho Sí, por ciento y hay veces donde, pues sí, tal vez vale la pena aguantarse y hay veces donde no. Yo les voy a contar una anécdota que me pasó a mí y que nunca se me va a olvidar porque es una de las pocas decisiones que yo he tomado con el estómago. a ver, adelante. Fue Netflix el año pasado. Chido. Yo compré por ahí cuando estaban en 10,000, 11,000, algo así la acción. Y me acuerdo que hicieron su reporte trimestral. La acción se cayó como un 10, 11%. Y pues realmente tomé una decisión con el estómago. Vendí la acción y bueno, la acción el año pasado, o sea, creo que desde que yo vendí hasta que pues como que le volví a seguir la pista, tuvieron como un 83, 84% de rendimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me hubiera perdido, o bueno, Claro, más bien lo que me perdí por sí. haber tomado una decisión con el estómago y no con la cabeza, ¿no? Y eso tal vez a veces lo aprendes a los fregadazos y a veces de buena forma, pero esta es una anécdota que a mí me pasó. Sí, excelente consejo. Yo invertí ahí o tomé una decisión con el estómago y muchas veces pues eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque si hacemos un análisis, hacemos una estrategia, no hay por qué Es eso. ahí tomar decisiones que no van con nuestra estrategia, ¿no? Entonces, ese consejo es uno también de los más importantes que les daría. No inviertan con el estómago, inviertan con la cabeza. Si desarrollan una estrategia, si toman una decisión, ahora sí que adapten la cabalidad y que también pongan también ustedes sus límites, ¿no? Porque a veces también vale la pena decir, a Me mí esta acción ya equivoqué. no me hace tanto sentido, ¿no? Me Exacto. equivoqué, corto la pérdida, ¿no? Y eso Exacto. es totalmente válido, Sí. porque qué bueno sería que todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones fueran ganadoras, ¿no? Exacto. No pasa, ni siquiera los mejores inversionistas del Nunca. planeta han tomado 100% grandes decisiones y buenas decisiones, ¿no? Entonces, pero creo que es un buen consejo, creo que es algo que cada quien debería de aplicar, no invertir con el estómago, invertir con la cabeza, ¿no? Y Sí, es su análisis. perfectamente válido también decir, aquí ya no me hace sentido esta acción, corto la pérdida, o aquí también ya no me hace tanto sentido la evaluación, le tomo utilidad, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos que también ya después les podremos Claro. explicar que Sí, más ahorita a grandes estrategias, rasgos más a fondo. prácticamente es poner un stop loss ETFs. ahora sí que la toma de utilidad, Sí. ¿no? Que ya cuando traes una buena utilidad, que pongas una posición limitada, que ya después también explicaremos qué es eso, Sí. pues para que no se coma tu utilidad alguna bajada, algún ajuste, o también si ya la traes abajo, pues que tú digas, a ver, yo aguanto esto hasta aquí, ¿no? Sí. O si llega a tal punto, volver a entrar a comprar, ¿no? Totalmente. Entonces, a ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y las Eh, tocaremos definitivamente. exacto, creo que ya nos extendimos un poquito, Sí, pero pero estuvo bien. creo que eso es algo que a mí me gustaría plasmarles el día de Estoy hoy. de acuerdo. Si algo no ha cambiado en el fondo de su análisis, si algo no se ha modificado en la empresa, no hay por qué tener temor, como dice mi estimado cuate, es un excelente consejo. Yo los dejo con eso también, excelentes consejos que nos ha dado el día de hoy mi estimado cuate Santiago. Gracias, amigo. Estupendos. Más adelante, pues vaya, profundizaremos en estrategias, en análisis y demás para que ustedes también puedan irla adaptando ustedes. Este es el punto, que ustedes hagan estos consejos suyos, los adapten a su estrategia, a su persona, a sus metas, a su edad, a lo que están persiguiendo. No, no somos nosotros, esto no es ningún tipo de asesoría, sino un compartir, o sea, un compartir conocimiento. Claro.
lo que por lo menos a nosotros nos ha servido, lo que nosotros también Exacto. desde nuestra experiencia, desde nuestro lugar hemos vivido. Pero, a ver, ustedes ya tomarán lo que les sirva, lo que no les sirva. No es ningún tipo de asesoría, repetimos. Y pues prácticamente aquí es como informarles también, abrir un espacio, ¿no? De Exacto. información adicional que en algún momento esperemos les pueda servir, ¿no? Y les ayude. Totalmente. Un abrazo a todos, muchas gracias por sintonizarnos. Estamos con ustedes aquí siempre, Finanzas entre Cuates, entretenimiento, que ya cotiza de bolsa en un caso imaginario. Gracias a todos. Fake SADCB. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.